Días antes de mi cumpleaños, sabía que mi hermana inventaría algo para que mis padres cancelaran el evento. Se había convertido en un patrón que ya no podía ignorar, así que, cuando volvieron a dejarme de lado por ella, me fui para siempre. Antes de continuar, déjanos un comentario mencionando desde qué país nos estás mirando. Nos encanta leerlos. Estoy cruzando la puerta principal después de un turno de 8 horas en la ferretería, sosteniendo un pastel de chocolate que me compré en la panadería del supermercado. Me costó $6. Tenía escrito feliz cumpleaños con un glaseado azul que ya se estaba derritiendo por el calor. No era mucho, pero era mío. Mis padres, Patricia y Dennis, estaban sentados en la sala con mi hermana Hailey como si fuera una especie de intervención. En el segundo en que entré, mi madre levantó la vista con una expresión que no era precisamente de lástima, sino más bien de decepción ensayada, y me dio la noticia: Blake, hemos decidido que no habrá ninguna celebración de cumpleaños este año. Hailey se ha sentido eclipsada últimamente y necesita la total atención de la familia en este momento. ¿Lo entiendes? No fue una pregunta, fue una afirmación, como si mis sentimientos al respecto fueran un ruido de fondo irrelevante. Hailey estaba sentada en el desgastado sillón de cuero luciendo adecuadamente angustiada, con lágrimas falsas formándose en sus ojos. En ese instante, algo hizo clic en mi cerebro. Esto no era solo otro momento en el que era invisible en mi propia familia. Esta era la gota que colmaba el vaso de una vida entera de ser borrado. Dejé el pastel en la mesa de centro sin decir una palabra, caminé directo a mi habitación y empecé a empacar todo lo que poseía. El peso sofocante de ese momento cobró perfecto sentido cuando pensé en los anteriores 20 años de mi vida. Déjenme retroceder y explicar la dinámica familiar que provocó este desastre. Hailey es 2 años menor que yo. Cuando tenía 8 años, ganó un concurso de belleza infantil, una de esas pequeñas competencias regionales en las que los padres desesperados se convencen de que son importantes. Recuerdo ese día claramente porque fue la última vez que mis padres me miraron con orgullo genuino. Justo antes de que le entregaran a Hailey ese trofeo de plástico barato, todo cambió. Desde ese momento en adelante, cada evento familiar, cada dólar ahorrado, cada gramo de atención paterna se redirigió hacia los interminables concursos de Hailey, sus clases de baile, de canto y sus entrenadores de actuación. La casa se transformó en un santuario para sus talentos mediocres. Mis boletas de calificaciones con notas sobresalientes recibían breves asentimientos, mientras que los listones de participación de Hailey se enmarcaban y se colgaban en cada pared disponible. Cuando fui aceptado en la Feria de Ciencias Estatal con un proyecto en el que había pasado meses trabajando, mi logro desapareció bajo la emoción de la siguiente competencia de Hailey. Aprendí a celebrar mis victorias solo en mi habitación, mientras la sala se convertía en el escenario personal de Hailey. Mi padre empezó a trabajar horas extras en la fábrica para pagar los costosos vestidos de competencia de Hailey y los gastos de viaje. Regresaba a casa viéndose destruido, cenaba en silencio, y luego se sentaba a soportar horas de Hailey practicando sus rutinas. Lo vi envejecer 13 años en poco tiempo, con los hombros permanentemente caídos por el peso de la presión financiera y el agotamiento emocional. La única persona que veía a través de esta locura era mi grandfather, Walter, el padre de mi papá, que vivía al otro lado de la ciudad. La familia rara vez hablaba de Walter porque él y mi madre tenían una vieja disputa debido a que él no apoyaba económicamente los sueños de concurso de Hailey. Un hombre inteligente, pero Walter se reunía en secreto conmigo en la biblioteca o en el parque, trayendo sándwiches y escuchándome de verdad cuando hablaba de la escuela, de mi trabajo de medio tiempo en la ferretería y de mis planes universitarios. Él fue quien celebró cuando fui aceptado en la Universidad Estatal con una beca parcial. Incluso abrió un pequeño fondo universitario para mí sin decírselo a nadie, haciendo depósitos cada vez que podía. Lo que hizo que la noche de mi cumpleaños fuera aún peor fue lo que había escuchado 3 horas antes. Había regresado temprano de mi turno y escuché a Hailey hablando por teléfono en su habitación. Su puerta estaba entreabierta y su voz tenía esa dulzura falsa que usaba cuando inventaba mentiras para sus amigos. Sí, ya le dije a mamá que necesito atención extra en este momento, decía Hailey, riéndose entre dientes. Quiero decir, el cumpleaños de Blake es mañana, pero ¿a quién le importa? Les dije que me he sentido muy deprimida y pasada por alto. Mamá se lo creyó por completo. Le va a decir esta noche que no vamos a celebrar porque necesito el apoyo familiar. Me quedé congelado en el pasillo mientras ella continuaba. La mejor parte es que nadie sabe que me expulsaron de la universidad hace 3 semanas. Esa carta de despido del registro va a llegar cualquier día. Pero para entonces, ya los habré convencido de que dejé los estudios porque estaba demasiado estresada por el hecho de que la familia se concentrara en Blake en lugar de en mí. ¿Puedes creer que todavía vive aquí a los 23 años? ¡Qué perdedor! Se rió, ese sonido cruel que yo había escuchado 1000 veces antes. Ya tengo a mamá convencida de que necesitamos pasar el cumpleaños de Blake hablando de mis sentimientos y de mi futuro. Para cuando llegue esa carta, estarán tan preocupados por mi salud mental que ni siquiera les importarán los $40.000 que desperdiciaron en mi matrícula. $40.000. A mí me dijeron que no podían ayudarme con mis gastos universitarios porque el dinero escaseaba. Pero habían gastado $40.000 en la educación de Hailey que ella simplemente había tirado a la basura. Sentí que algo se rompió dentro de mí en ese momento,
Algo que se había estado agrietando durante años finalmente se hizo pedazos por completo. Así que, cuando entré 3 horas más tarde con ese patético pastel comprado en la tienda y los vi a todos sentados allí listos para cancelar mi cumpleaños por la crisis fabricada por Hailey, supe exactamente lo que estaba pasando. Hailey había orquestado todo esto para desviarse de su fracaso académico. Estaba usando mi cumpleaños como una distracción, convirtiéndose en la víctima antes de que la verdad pudiera salir a la luz. Mam se inclinó hacia adelante en el sillón, con las manos entrelazadas de esa manera ensayada que tenía cuando impartía lo que creía que era sabiduría materna. Blake, necesitas entender que Hailey está pasando por un momento muy difícil ahora mismo. Se ha sentido como si la familia no la apreciara lo suficiente, y necesitamos demostrarle que ella es nuestra prioridad. Tu cumpleaños ocurre todos los años, pero el bienestar emocional de Hailey es frágil. Necesitamos unirnos como familia y apoyarla. Eso significa que no habrá celebración, ni pastel ni regalos. Vamos a pasar la noche hablando de los sentimientos de Hailey y de cómo podemos apoyar mejor sus sueños. Miré a Dad, esperando alguna señal de resistencia, algún destello de conciencia de que esto estaba mal. Pero Dennis solo se quedó mirando sus manos, derrotado como siempre. Había dejado de pelear hacía años, eligiendo la supervivencia antes que la confrontación. Hailey finalmente habló, con la voz temblando por la emoción falsa. Lo siento, Blake. Sé que esto es difícil para ti, pero a veces me siento tan invisible, como si nadie viera lo mucho que estoy sufriendo. Necesito saber que esta familia se preocupa por mí, que no estoy olvidada. ¿Olvidada? Realmente dijo esa palabra. La chica cuyo rostro cubría cada pared, cuyos trofeos llenaban cada estante, cuyas necesidades determinaban cada decisión familiar. Se sentía olvidada. Mientras tanto, yo había estado durmiendo en la misma habitación pequeña desde que tenía 5 años porque Hailey necesitaba el cuarto más grande para sus trajes de concurso. Había estado usando los mismos 3 pares de jeans durante 2 años porque Hailey necesitaba ropa nueva para las fotos de Instagram. Me habían olvidado de una manera tan profunda que la mayoría de los miembros de la familia extendida ni siquiera recordaban qué estaba estudiando en la universidad. Fue entonces cuando tomé mi decisión, sin anuncios, sin confrontaciones dramáticas, sin rogar por reconocimiento. Simplemente dejé ese triste pastel en la mesa de centro, miré a cada uno de ellos por última vez y caminé hacia mi habitación. Probablemente pensaron que me iba a enfurruñar como lo había hecho tantas veces antes. No tenían idea de que estaba a punto de desaparecer de sus vidas por completo. Me moví por mi habitación con la eficiencia de alguien que había estado planeando este escape inconscientemente durante años. Vacié cada cajón, reuní cada documento importante, doblé cada prenda de vestir que realmente me importaba en 2 grandes bolsas de lona y una mochila. El cuarto se veía extraño mientras empacaba, como si finalmente revelara lo que siempre había sido, una parada temporal más que un hogar. Toda mi vida cabía en 3 maletas. A eso se reducían 23 años en esa casa. 3 maletas y una carta de aceptación universitaria. Escuché pasos en el pasillo alrededor de la medianoche. Dad llamó suavemente a mi puerta. Blake, ¿puedo entrar? Abrí la puerta. Estaba allí de pie, viéndose mayor que sus 48 años, con los hombros caídos y los ojos cansados. Por un momento, pensé que tal vez había recapacitado, tal vez finalmente iba a dar la cara por mí. En su lugar, sacó su billetera y me entregó 5 billetes arrugados de $100. Esto es todo lo que tengo en este momento, dijo en voz baja. Sé que las cosas no son justas. Sé que te fallamos, pero ya no sé cómo arreglarlo. Tu madre, Hailey, simplemente ya no me quedan fuerzas para pelear. Tomé el dinero, no porque pensara que eso arreglaba las cosas, sino porque sabía que lo necesitaría. $500 era más de lo que jamás me había dado para nada. El hecho de que viniera acompañado de una disculpa por toda mi infancia de alguna manera lo hizo peor. Gracias, dije rotundamente. ¿A dónde irás?, preguntó. ¿Acaso importa? Miró como si lo hubiera bofeteado, pero no discutió, solo asintió y se alejó, con los hombros de alguna manera más caídos que antes. Salí a las 2 de la mañana mientras todos dormían. Arrojé mis maletas en mi destartalado Honda Civic que tenía 187.000 millas y conduje hacia el único lugar donde sabía que sería bienvenido, la pequeña casa del abuelo Walter al otro lado de la ciudad. Walter abrió la puerta en bata, miró mis maletas y mi rostro, y simplemente se hizo a un lado para dejarme entrar sin hacer preguntas. Eso es lo que tenía Walter. No necesitaba explicaciones. Entendió instantáneamente. El cumpleaños salió bien, supongo, dijo secamente, dirigiéndose a la cocina para preparar chocolate caliente. Le conté todo, la conversación que había escuchado, la celebración cancelada, los $500 de Dad. Walter escuchó sin interrumpir, con sus manos curtidas envueltas alrededor de su taza y la mandíbula tensa, como si se estuviera conteniendo físicamente de decir lo que realmente pensaba. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo finalmente. La habitación de huéspedes es tuya, sin renta, sin condiciones, solo prométeme que terminarás la universidad y saldrás adelante. La mejor venganza es vivir bien, se lo prometí. Esa habitación de huéspedes se convirtió en mi plataforma de lanzamiento. Trabajaba a tiempo completo en la ferretería,
Asistía a clases y pasaba cada momento libre aprendiendo sobre inversión en bienes raíces. Resultó que Walter había incursionado en la renovación de propiedades hacía décadas. Me enseñó todo lo que sabía sobre cómo encontrar propiedades devaluadas, hacer renovaciones económicas y maximizar los ingresos por alquiler. El fondo universitario que había estado construyendo en secreto para mí resultó ser de $8,000, suficiente para cubrir la matrícula de un año si me quedaba en la zona y seguía trabajando. Terminé mi carrera en 3 años en lugar de 4 tomando clases de verano y maximizando mis horas de crédito cada semestre. Mientras tanto, mi familia se desmoronó sin mí allí para ser el chivo expiatorio. La carta de expulsión de la Universidad de Hailey llegó 2 semanas después de que me fui. Mom me llamó 17 veces ese día, no respondí. Dejó mensajes de voz que pasaron de enojados a desesperados y luego a chantajes emocionales. Blake, tu hermana te necesita en este momento, esto es una crisis familiar, ¿cómo puedes abandonarnos de esta manera? Necesitamos presentar un frente unido, llámame de inmediato. Borré cada mensaje sin escucharlos por completo. A través de Walter, que mantenía un contacto escaso con papá, me enteré de lo que estaba pasando. La factura de la matrícula de $40,000 había llegado. La defensa de la crisis de salud mental de Hailey no se sostuvo cuando el registro explicó que había reprobado cada una de las clases por pura falta de asistencia. Mom estaba furiosa. Dad estaba resignado. Hailey estaba jugando el papel de víctima más que nunca, haciendo que su fracaso académico fuera culpa de que la familia no apoyaba lo suficiente sus necesidades emocionales. Sin mí allí como amortiguador, el responsable que hacía que la disfunción de los demás pareciera menos mala por comparación, tuvieron que mirarse realmente los unos a los que otros. Al parecer, no les gustó lo que vieron. Me gradué de la universidad a los 24 años con una licenciatura en administración de empresas y exactamente 0 miembros de la familia asistieron. Walter vino trayendo un pequeño pastel y una tarjeta con un cheque de $1,000. Capital de inversión, lo llamó. Ve a hacer tu primer trato. Ese verano, encontré una propiedad ejecutada a través de una lista de subastas bancarias. Una casa de 3 habitaciones en un vecindario decente que había estado vacía durante 8 meses. El césped estaba a la altura de la cintura, la pintura se estaba descascarando y el interior parecía haber sido abandonado a mitad de una renovación por alguien que se había quedado sin dinero y sin esperanzas. Perfecto. El banco la ofrecía por $52,000, pero me di cuenta de que estaban desesperados. Las propiedades en este estado asustaban a la mayoría de los compradores que querían casas listas para mudarse. Pasé una semana investigando ventas comparables, calculando costos de reparación y construyendo un presupuesto de renovación detallado. Ofrecí $47,000 esperando que me hicieran una contraoferta. Aceptaron $45,000 en menos de 24 horas. Utilicé la inversión de $1,000 de Walter más cada centavo que había ahorrado de 3 años de trabajo en la ferretería como pago inicial. Conseguí un pequeño préstamo para negocios por el resto, con la propiedad misma como garantía. El funcionario del banco se mostró escéptico cuando entré con mis planes de renovación y hojas de cálculo de presupuesto, pero los números eran sólidos. Lo aprobó. Los siguientes 6 meses fueron brutales. Trabajaba en mi empleo habitual durante el día, luego me dirigía a la propiedad y trabajaba hasta la medianoche o más tarde. Arranqué la alfombra repugnante y encontré debajo una hermosa madera de roble que solo necesitaba ser pulida y barnizada. Resané y pinté cada superficie. Reemplacé las lámparas anticuadas por alternativas modernas de la ferretería donde obtenía mi descuento de empleado. Arreglé el jardín yo mismo, pasando los fines de semana arrancando maleza y plantando arbustos. Aprendí plomería viendo videos de YouTube y pidiendo favores a contratistas que había conocido en la ferretería. Descubrí cómo hacer el trabajo eléctrico básico de la misma manera. Cometí errores, muchos de ellos, pero aprendí de cada uno. El primer grifo que instalé goteó durante 3 días antes de darme cuenta de que había olvidado una arandela. El primer interruptor de luz que conecté estaba al revés, pero al final, podía encargarme de la mayoría de las reparaciones básicas del hogar de manera competente. También aprendí sobre permisos, inspecciones y el millón de pequeños detalles que separan a los arrendadores aficionados de los administradores de propiedades profesionales. Descubrí que la ciudad exigía permisos específicos para ciertos trabajos eléctricos, y que las propiedades de alquiler necesitaban características de seguridad específicas como detectores de humo cableados. Cada regulación se sentía como un obstáculo diseñado para detener a personas como yo, pero traté a cada una como una lección sobre cómo hacer las cosas bien. Cuando terminé, el lugar se veía completamente transformado. Pintura fresca, lámparas actualizadas, pisos pulidos y el jardín arreglado. Hice que la tasaran profesionalmente y se valoró en $89,000. Esencialmente había creado $44,000 en plusvalía a través de 6 meses de sudor y unos $15,000 en materiales y permisos. La puse en alquiler por $1,200 al mes. Recibí 14 solicitudes en la primera semana. Seleccioné a una pareja joven, ambos maestros, con ingresos estables, excelentes referencias y ninguna señal de alerta. El alquiler cubría el pago de mi hipoteca, los impuestos a la propiedad, el seguro y el fondo de mantenimiento, con unos $200 sobrantes cada mes.
Ese excedente fue directo a los ahorros para la siguiente propiedad. Pero lo más importante era que había demostrado que podía hacerlo. Esa primera propiedad no era solo cuestión de dinero, se trataba de demostrar que podía tomar algo roto y hacerlo valioso, que podía construir algo real con mis propias manos e inteligencia. La segunda propiedad llegó 8 meses después, otra ejecución hipotecaria, esta vez un dúplex. El mismo proceso, investigar, calcular, renovar, rentar. Esta vez, el trabajo fue más rápido porque ya sabía lo que estaba haciendo. Al final de esa renovación, podía poner azulejos en un baño, instalar un inodoro, conectar un ventilador de techo y resanar paneles de yeso mejor que la mitad de los contratistas que había conocido. La tercera propiedad era una pequeña casa unifamiliar que necesitaba un trabajo importante. El propietario anterior había comenzado a desmantelar la cocina y luego, al parecer, simplemente se rindió. Pasé 3 meses terminando lo que habían comenzado, aprendiendo la instalación de gabinetes y el trabajo de encimeras en el camino. Cada propiedad me enseñó algo nuevo. Cada renovación me hizo más competente, cada alquiler exitoso demostró que podía hacer esto profesionalmente. A los 26 años poseía 3 propiedades de alquiler, a los 28 tenía 7. A los 30, dirigía una pequeña empresa de inversión en bienes raíces con 15 propiedades que generaban ingresos mensuales constantes. Había construido algo real de la nada usando la misma terquedad que a mi familia solía disgustarle de mí. Durante esos años mi familia hizo intentos esporádicos por contactarme. Mom llamaba en los días festivos, dejando mensajes sobre sanar heridas familiares y dejar ir los dolores del pasado. Hallie me encontró en las redes sociales enviando mensajes sobre lo mucho que había crecido y lo arrepentida que estaba. Ignoré todo eso, no por despecho exactamente, sino porque genuinamente no tenía nada que decirles. Pertenecían a una vida que había dejado atrás. Había avanzado tanto más allá de esa versión de mí mismo que interactuar con ellos se sentía como intentar tener una conversación con extraños sobre los problemas de otra persona. Entonces Walter se enfermó. Cáncer en etapa 3 cuando lo descubrieron. Tenía 72 años y era terco como el demonio, insistiendo en un tratamiento mínimo para poder morir bajo sus propios términos en lugar de consumirse en algún hospital. Me mudé de regreso a su casa para cuidarlo durante esos meses finales. Fue entonces cuando mi familia hizo su movimiento. Mom se presentó en la casa de Walter una tarde mientras yo estaba en el trabajo. Se había enterado a través de algún primo lejano de que Walter estaba muriendo. Probablemente pensó que esta era su oportunidad de volver a conectar mientras yo estaba vulnerable. Walter, que Dios lo bendiga, la recibió en la puerta y no la dejó entrar. Patricia, dijo fríamente, tienes mucho descaro presentándote aquí después de lo que le hiciste a ese muchacho. Soy su madre, respondió ella, intentando sonar herida. Tengo derecho a ver a mi hijo. Renunciaste a ese derecho cuando elegiste la fantasía de tu hija en lugar de la realidad de tu hijo. Blake no quiere verte. Ahora lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía. Se fue, pero no sin antes dejar una carta. Walter me la entregó esa noche. Estuve a punto de tirarla sin leer, pero algo me impulsó a abrirla. La carta era una obra maestra de la manipulación. 3 páginas sobre cómo siempre había amado a ambos hijos por igual, cómo había hecho lo mejor que pudo en circunstancias difíciles, y cómo Hailey realmente había cambiado y ahora estaba trabajando duro para volverse independiente. Ninguna disculpa real, solo explicaciones y justificaciones envueltas en un lenguaje de víctima. El remate estaba en el último párrafo. Estamos pasando por dificultades financieras en este momento. A tu padre le recortaron las horas extras y Hailey ha estado luchando por encontrar un empleo estable. Realmente nos vendría bien tu ayuda. Sé que te ha ido bien en los bienes raíces. Tal vez podrías darnos algún consejo o ayudarnos con un préstamo. La familia ayuda a la familia, Blake, eso es lo que hacemos. Ahí estaba, la verdadera razón del repentino interés en la reconciliación. Necesitaban dinero, le mostré la carta a Walter, la leyó y luego me la devolvió con un gesto de disgusto en la cabeza. No han cambiado en absoluto, dijo. Siguen usando a la gente, siguen negándose a asumir la responsabilidad, siguen esperando que tú arregles sus problemas. Lo sé, ¿qué vas a hacer? Nada, dije, absolutamente nada. Walter sonrió, ese es mi muchacho. Falleció 3 semanas después, pacíficamente mientras dormía. Me lo dejó todo, la casa, sus ahorros, su vieja camioneta. El testamento incluía una nota. Blake, fuiste el nieto que me enorgulleció reclamar y el hijo que mi propio hijo nunca aprendió a ser. Usa esta base para construir algo hermoso, no dejes que te arrastren de nuevo hacia abajo. El funeral fue pequeño, yo, unos pocos viejos amigos de Walter, Dad, Mom y Hailey no asistieron, no estaban invitados. Dad se veía terrible, más viejo que nunca, con los ojos hundidos, se me acercó después del servicio. Lo siento, dijo, por todo, por ser demasiado débil para enfrentarme a tu madre, por dejar que Hailey nos manipulara a todos, por no ser el padre que merecías. Lo observé durante un largo momento. El enojo que esperaba sentir no estaba allí, solo una especie de lástima distante por este hombre que había desperdiciado años de su vida permitiendo la disfunción. No puedes arreglar el pasado, Dennis, le dije.
Contrario a eso, puedes dejar de repetirlo en el futuro. Me estoy divorciando, dijo de repente. Presenté los papeles la semana pasada, debí haberlo hecho hace años, pero seguía pensando que las cosas mejorarían. Nunca lo hicieron. Qué bueno, dije. Tal vez ahora puedas descubrir quién eres en realidad, en lugar de ser quien Patricia quería que fueras. No nos abrazamos ni tuvimos una reconciliación llorosa, solo asentimos con la cabeza como conocidos de negocios y seguimos caminos separados. Pero algo había cambiado. Dad finalmente estaba tomando una decisión en lugar de simplemente aceptar lo que le sucedía. Heredar la casa de Walter me dio el capital que necesitaba para expandir el negocio. Vendí la propiedad por $180,000, y usé las ganancias para comprar un pequeño complejo de departamentos, de 8 unidades, que necesitaba un trabajo significativo pero tenía una estructura sólida. Pasé un año renovándolo, luego lo llené con inquilinos de calidad a tarifas de mercado. El negocio creció, a los 22 años manejaba 43 propiedades en 3 condados. A los 35 me había expandido a los bienes raíces comerciales, pequeños edificios de oficinas, áreas comerciales e incluso un pequeño complejo de almacenes. Cada adquisición fue cuidadosamente investigada, financiada de manera conservadora y administrada con la misma atención al detalle que había aprendido de esa primera ejecución hipotecaria. La clave era tratar a los inquilinos como personas en lugar de fuentes de ingresos. Respondía a las solicitudes de mantenimiento en menos de 24 horas. Mantenía las propiedades en excelentes condiciones. Cobraba tarifas de mercado justas en lugar de exprimir cada dólar posible. Construí una reputación como un arrendador al que la gente realmente quería rentarle. Se corrió la voz. Mis tasas de desocupación estaban constantemente por debajo del 5%, cuando el promedio del mercado era del 12 al 15%. También comencé a asesorar a otros inversionistas jóvenes, personas que me recordaban a mí mismo a los 24 años, hambrientos, decididos, pero sin el conocimiento ni las conexiones para empezar. Me reunía con ellos para tomar un café, revisaba sus planes de negocios y a veces incluso me asociaba con ellos en sus primeros tratos. Ver a alguien tener éxito utilizando los principios que Walter me enseñó se sentía como honrar su legado de la manera más significativa posible. La propia empresa de inversión se volvió rentable más allá de los ingresos por alquiler. Encontraba propiedades en mal estado, las renovaba eficientemente y luego las conservaba para obtener ingresos por alquiler, o las vendía a otros inversionistas a precios de mercado. La empresa desarrolló una reputación por asumir proyectos desafiantes que otros evitaban, distribuciones extrañas, violaciones de códigos, ubicaciones difíciles. Descubrí que los problemas que otros veían como obstáculos insalvables eran en realidad oportunidades si sabías cómo resolverlos sistemáticamente. Los ingresos alcanzaron las 7 cifras anuales cuando tenía 33 años. Nada mal para alguien que se había ido de casa a los 23 años con $500 en una bolsa de lona. En algún momento del camino, me había vuelto legítimamente rico. No rico de jet privado, sino cómodo de una manera que mis padres nunca lo fueron, a pesar de su constante esfuerzo por parecer exitosos. La diferencia era que yo había construido algo real, mientras que ellos habían estado manteniendo las apariencias con tarjetas de crédito y horas extras. También conocí a Natalie. Ella era una abogada de bienes raíces que manejaba el cierre de una de mis propiedades comerciales, un pequeño edificio de oficinas que estaba convirtiendo en un espacio comercial de uso mixto. El propietario anterior se había enredado en violaciones de códigos y estaba vendiendo con pérdidas solo para escapar del dolor de cabeza. Vi potencial donde ellos veían problemas. Natalie entró a nuestra primera reunión vistiendo un traje elegante y cargando un maletín que parecía pesar más que ella. Era directa, eficiente y con exactamente cero paciencia para las tonterías. En 5 minutos, había identificado 3 problemas potenciales con el título de propiedad que el abogado anterior había pasado por alto. En 10 minutos, había esbozado soluciones para los 3. «¿Realmente leíste todo este contrato?», dije impresionado. La mayoría de los abogados solo revisan el contenido estándar por encima. «Ese es literalmente mi trabajo», respondió ella sin levantar la vista de sus notas. «Te sorprendería cuánta gente me paga para hacer cosas que ellos mismos podrían hacer si tan solo leyeran los documentos». Terminamos tomando un café después del cierre. Ella lo sugirió, diciendo que le gustaba trabajar con inversionistas que realmente entendían lo que estaban comprando en lugar de solo perseguir el dinero. Hablamos durante 2 horas sobre las tendencias del mercado inmobiliario y el derecho de propiedad. Ella había crecido en un parque de casas móviles, se había pagado la escuela de derecho trabajando en 3 empleos y tenía exactamente 0 paciencia para las personas que ponían excusas en lugar de progresar. Mi mamá siempre decía que debía encontrar un hombre agradable y estable que me cuidara, mencionó Natalie durante una de nuestras primeras citas. Lo decía como un consejo, pero yo lo tomé como una advertencia sobre lo que no debía hacer. Conectamos de inmediato. 2 personas que se habían construido a sí mismas desde la nada y entendían que el éxito no se trataba de demostrarle nada a nadie sino de construir algo real que no pudiera ser arrebatado. Ella también entendía la disfunción familiar de una manera que la mayoría de la gente no podía. Su padre había sido un adicto que vació los ahorros familiares varias veces antes de desaparecer cuando ella tenía 12 años.
Su madre había pasado años inventando excusas para él, eligiendo la lealtad a un hombre destructivo en lugar de la protección de sus hijos. Natalie había aprendido temprano, igual que yo, que a veces las personas que se supone que deben amarte son en realidad las que te frenan. ¿Sabes qué me encanta de los bienes raíces?, dijo una noche mientras revisaba contratos en la mesa de mi cocina. Los edificios no mienten, no manipulan, no ponen excusas, o los cimientos son sólidos, o no lo son, o la estructura es firme, o no lo son. Todo es medible, solucionable, mejorable. Ojalá las personas funcionaran de la misma manera. Salimos durante un año antes de que le propusiera matrimonio. Nada lujoso, solo nosotros dos en la primera propiedad que había renovado, parados en la sala donde había pasado 6 meses aprendiendo a construir algo a partir de piezas rotas. Le dije que eso era exactamente lo que ella me había ayudado a hacer con mi vida, tomar a alguien roto y ayudarlo a completarse sin intentar cambiar quién era fundamentalmente. Dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Nos casamos 2 años después en un lugar pequeño que albergaba exactamente a 50 personas. Una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos, sin dramas familiares, sin actuaciones, sin pretensiones, solo 2 personas que se entendían comprometiéndose a construir algo juntas. Dad vino, lo cual me sorprendió. Para entonces ya se había divorciado por completo de Patricia, y estaba saliendo con alguien llamada Claire, quien realmente lo trataba como a un igual. Se veía más saludable de lo que lo había visto en años, como si le hubieran quitado décadas de peso de encima. Estoy orgulloso de ti, me dijo en la recepción. Walter también lo estaría. Gracias. Sé que no merezco tu perdón, continuó, pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, hacerlo mejor. Puedo ver eso, dije, y lo decía en serio. Por esa época, recibí un mensaje inesperado en las redes sociales de parte de Hallie. A diferencia de los intentos anteriores de contacto, este fue diferente. Sin excusas, sin manipulaciones, solo un mensaje directo. Blake, sé que no merezco una respuesta, pero quería que supieras que he estado trabajando en mí misma. Conseguí un trabajo en un restaurante, llevo 2 años ahí, empecé como anfitriona y llegué a ser gerente de turno. No es glamoroso, pero es un trabajo honesto y estoy orgullosa de ello. Lo siento por todo, no tienes que perdonarme ni responder, solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que tú has sabido todo el tiempo, que el verdadero valor proviene de lo que construyes, no de lo que te dan. No respondí de inmediato, se lo mostré a Natalie, quien lo leyó con cuidado. ¿Qué piensas?, preguntó. Creo que las personas pueden cambiar, dije, pero también creo que el tiempo dirá si es real o solo otra actuación. Justo 6 meses después, Hallie volvió a enviar un mensaje, esta vez con fotos de ella trabajando en el restaurante, un departamento sencillo que había rentado por su cuenta y una pequeña cuenta de ahorros que había acumulado. Sin peticiones, sin manipulación, solo la evidencia de una vida que estaba construyendo sin la ayuda de nadie. Respondí con una sola línea, orgulloso de ti por hacer el trabajo. Su respuesta llegó horas más tarde, gracias, eso significa más de lo que crees. No nos volvimos cercanos, no tuvimos reuniones emotivas ni fingimos que el pasado no importaba, pero establecimos un respeto distante. 2 personas que compartían ADN y traumas, reconociendo la existencia del otro sin exigir nada. En cuanto a Mom, me enteré por los rumores familiares de que vivía en un pequeño departamento después del divorcio, trabajando como recepcionista, y que seguía contándole a cualquiera que la escuchara sobre sus hijos malagradecidos que la habían abandonado. A nadie se le escapaba la ironía de que hubiera terminado haciendo el mismo tipo de trabajo con el que Hallie había comenzado, excepto que Hallie lo había usado como una base para crecer, mientras que Patricia lo usaba como prueba de su victimismo. El año pasado, decidí honrar la memoria de Walter abriendo un centro comunitario en el vecindario donde había vivido toda su vida adulta. El edificio era un antiguo almacén que había estado vacío durante 3 años. El dueño había muerto y los herederos no se ponían de acuerdo sobre qué hacer con él. Finalmente lo vendieron solo para dejar de pagar impuestos sobre una propiedad desocupada. Lo compré por $180.000 y luego gasté otros $400.000 en renovaciones. El espacio era enorme, 12.000 pies cuadrados de potencial. Lo vaciamos por completo, adaptándolo a los códigos de construcción modernos pero conservando los ladrillos a la vista y las vigas de madera originales que le daban carácter. Creamos un laboratorio de computación con 20 estaciones de trabajo que ejecutaban software actual. Construimos 4 salas de tutoría privadas donde los niños podían recibir ayuda personalizada con la tarea. Diseñamos una gran sala de usos múltiples que podía albergar desde talleres de capacitación laboral hasta reuniones comunitarias. Añadimos una cocina comercial y un pequeño espacio de restaurante donde la gente pudiera conseguir comidas asequibles. Nada lujoso, solo buena comida a precios que no arruinaran el presupuesto de nadie. El restaurante fue idea de Natalie. Había señalado que muchas familias en ese vecindario padecían inseguridad alimentaria. Pero las comidas gratuitas conllevaban un estigma. Cobrar $1 por un plato de food permite a las personas mantener la dignidad mientras siguen recibiendo ayuda. Una mujer inteligente. Pasé 8 meses en la renovación, administrando a los contratistas y haciendo gran parte del trabajo yo mismo cuando podía.
El edificio pasó de ser una ruina abandonada a algo de lo que el vecindario podía estar orgulloso. Lo llamé la Fundación Walter, en honor al hombre que me enseñó que el éxito significa construir escaleras para que otros suban, no destruirlas detrás de ti. En la ceremonia de inauguración se presentaron más de 200 personas, familias locales, dueños de negocios y miembros del Consejo Municipal que habían ayudado a acelerar nuestros permisos. El laboratorio de computación ya estaba completamente reservado para el próximo mes. 3 maestros locales se habían ofrecido como voluntarios para dirigir sesiones de tutoría gratuitas. El restaurante tenía solicitudes de 5 personas que querían trabajar allí, todas del vecindario. Dad vino con Claire. Hallie vino con su novio y su pequeño hijo, Owen. Le había puesto ese nombre por el segundo nombre de Walter. La familia de Natalie llenó la sala. Amigos de todos estos años, socios comerciales y personas del vecindario que habían visto cómo se realizaba la renovación. Me paré al frente de la sala mirando rostros que realmente se preocupaban y me di cuenta de algo profundo. Yo había construido esto, no solo el edificio, no solo el negocio, no solo la riqueza. Había construido una vida rodeado de personas que elegían estar allí, que se presentaban, que daban sin esperar nada a cambio. Durante mi discurso, hablé de Walter y de lo que me enseñó sobre la resiliencia, el amor propio, y la diferencia entre la familia en la que naces y la familia que eliges. Walter me dijo una vez que la mejor venganza no es demostrar que la gente está equivocada, dije. Es demostrar que tú tienes razón. Me enseñó que cuando la gente intenta hacerte pequeño, no te encoges para adaptarte a sus expectativas, sino que creces hasta que los superas por completo. La sala estaba en silencio, la gente escuchaba de verdad. Algunas personas intentarán apagar tu luz porque hace visible su propia oscuridad. Intentarán convencerte de que no eres nada, porque tu algo amenaza su todo. Pero cuando te eliges a ti mismo, cuando te niegas a encogerte para la comodidad de otra persona, no solo te salvas a ti mismo, sino que les demuestras a los demás que ellos también pueden elegirse a sí mismos. Miré a Dad, que tenía lágrimas en los ojos, a Hailey, que sostenía a Owen y asentía con la cabeza, y a Natalie, que entendía mejor que nadie lo que costaba construir algo real a partir de piezas rotas. Walter eligió acercarse a un niño invisible. Dennis eligió el divorcio en lugar de continuar con la mentira. Hailey eligió el trabajo en lugar de la manipulación. Y yo elegí dejar una casa que nunca fue un hogar para construir algo real. Eso es lo que representa esta fundación, la idea de que nunca es demasiado tarde para elegir de manera diferente. Los aplausos llenaron la sala, pero yo aún no había terminado. Quiero terminar con esto, dije. El verdadero regalo que Patricia me dio sin intención fue mostrarme exactamente lo que no debo ser. Al negarme las celebraciones de cumpleaños, me enseñó a celebrarme a mí mismo todos los días. Al decirme que no era nada, me motivó a convertirme en algo. Al borrarme de las fotos familiares, me liberó para pintar mi propio retrato. Dad se puso de pie, algo que nunca habría hecho hace años. Ese es mi hijo, dijo lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Ese es mi muchacho en todos los sentidos importantes. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Hailey se fue temprano para acostar a Owen, pero no sin antes darme un abrazo. Un abrazo real, sin intenciones ocultas ni manipulación. Gracias, susurró, por mostrarme que era posible cambiar. Eso lo hiciste tú misma, le dije. Yo solo dejé de facilitar la otra opción. Dad se quedó hasta el final, ayudando a limpiar como un voluntario más en lugar de esperar ser atendido. Mientras apilábamos sillas juntos, dijo algo que se quedó grabado en mí. Desperdicié 20 años teniendo miedo del enojo de tu madre, miedo de causar problemas, miedo de defender lo que era correcto. Lo curioso es que una vez que finalmente lo hice, me di cuenta de que de lo único que debía haber tenido miedo era de desperdiciar más tiempo teniendo miedo. Más vale tarde que nunca, dije. Aún así, respondió él, mirando la sala vacía que pronto se llenaría de niños aprendiendo y creciendo. Lamento no haber sido lo suficientemente valiente cuando importaba, cuando necesitabas que lo fuera. No podemos cambiar el pasado, le dije. Pero estás aquí ahora. Eso cuenta para algo. Mientras Natalie y yo cerrábamos con llave esa noche, ella me tomó de la mano y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes lo que realmente es la mejor venganza? No es el éxito, ni el dinero, ni siquiera la felicidad. Es la indiferencia. Patricia está en algún lugar, todavía enojada, todavía amargada, todavía culpando a todos los demás. Pero tú has avanzado tanto más allá de ella que ya ni siquiera es una nota a pie de página en tu historia. Ella fue solo un catalizador que inició una reacción que no pudo controlar. Tenía razón, rara vez pensaba en Patricia ya, cuando lo hacía, era con el tipo de curiosidad distante que podrías tener sobre los problemas de un extraño. Su control sobre mí se había disuelto por completo, reemplazado por la base sólida de relaciones reales y un éxito ganado con esfuerzo. Mirando hacia atrás ahora, ser expulsado de mi propio cumpleaños fue el mejor regalo que mi familia tóxica me dio jamás. Me obligó a dejar de esperar que ellos celebraran mi existencia y a empezar a celebrarla yo mismo. Me enseñó que no puedes ganarte el amor de personas que ven tu éxito como su fracaso. Y lo más importante, me demostró que a veces la mejor manera de honrar de dónde vienes es convertirte en todo lo que ellos intentaron evitar que fueras.
Ahora tengo 37 años. Natalie y yo tenemos 2 hijos que están creciendo en una casa donde se celebran los cumpleaños, se reconocen los logros y el amor no está condicionado a ser mejor que otra persona. Hallie trae a Owen para las cenas dominicales, donde juega con sus primos y aprende que las reuniones familiares pueden ser de alegría en lugar de juicio. Dad es un abuelo activo, del tipo que nunca pudo ser antes. Todavía se disculpa a veces por los años perdidos, pero yo le digo lo mismo cada vez. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir el futuro. En cuanto a Patricia, escuché a través de parientes lejanos que sigue en ese trabajo de recepcionista, todavía contándole a cualquiera que quiera escuchar sobre sus hijos malagradecidos que la abandonaron. La diferencia entre ella y Hailey es cruda. Hailey eligió el crecimiento, mientras que Patricia eligió el victimismo.